Muy buenas noches. Sí, para iniciar, yo tengo la maestría con enfoque gestal y la maestría en humanismo, pero también me gusta la neuropsicología. Creo que ambos han podido aportar en la presentación de este caso. Pues vamos a iniciar. Antes de explicar un poco sobre la retroflexión, las, la primera media hora lo que voy a presentar es cómo he podido unir un poco de la neuropsicología con la gestal, tratando de entender cómo se forma este mecanismo en las personas. Muchas veces he tenido pacientes que tienen grandes conflictos internos como la culpa, la autocrítica, la poca satisfacción, generados por traumas como la violencia doméstica o patrones parentales rígidos. Y decía, o más bien sabemos que muchas de estas condiciones van a establecer una estructura en la persona y en la manera como ésta va desarrollándose en el futuro, ¿no? Primero, decirte, vamos a hablar qué es la retroflexión. Sí, la retroflexión, aunque en otras corrientes desde la Gestalt le llamamos como mecanismo de defensa, que más bien vendría a ser cómo nosotros aprendemos a desarrollar o a enfrentar conflictos emocionales internos o malestares emocionales. Desde niños, cómo nosotros aprendemos a solucionar ellos mismos. Pero en la retroflexión, la persona empieza a bloquear estas salidas que deberían ser externas hacia uno mismo. Todos retroflectamos de manera sana. Es un proceso autorregulador que nos ayuda a estratificar o desarrollarnos dentro de los ámbitos sociales. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un jefe que está de mal humor y me levanta la voz y y yo estoy en falta, me gustaría gritarle. Pero ¿qué hago? Me quedo callada porque quizá necesito el trabajo, lo escucho y espero que esté de mejor humor para decirle mi opinión. Esa es una retroflexión sana, ¿no? Como sé cuándo alinearme con el otro si yo estoy teniendo algún conflicto interno. Pero en la retroflexión, eh, yo no llego a saber cómo, simplemente empiezo a experimentar este conflicto interno de manera más individual. Entonces, Peirce decía, ¿no? Que la retroflexión viene a este conflicto interno, podríamos decir, el enojo no expresado se va a dirigir hacia uno mismo. Generalmente, la retroflexión va a generarse en las primeras etapas infantiles. Inicia desde los 4 hasta los 12 años, cuando la persona va regulando patrones y roles sociales. El primer patrón o rol que nosotros tenemos son los introyectos, es decir, cómo debo ser y cómo debo portarme, que me lo deben dar la sociedad o mis cuidadores, pero en estas condiciones de satisfacer a los demás para agradar, ahí existen muchas restricciones. El no manejo adecuado de eso me ayuda a retroflectar de manera sana o de manera que yo voy a tener autocrítica, no satisfacción o demasiada culpa o me genera mucho autocastigo. En este entender, ¿sí? Decíamos, o más bien, la retroflexión se va a basarse en los castigos infantiles. Muchas veces, un niño que trata de actuar o de influir o de ser aceptado en su medio cuando es castigado físicamente, psicológicamente, como consecuencia del mismo, va a tener, no va a poder expresar lo que necesita. Cuando no expresa lo que necesita, incluyendo sus deseos,
esto y el niño es desvalorizado, ridiculizado o expuesto a la vergüenza, empieza a retroflectar. Y esta retroflexión, ¿no? Va a generar en el niño algunas condiciones. Imaginemos, cuando hay un conflicto emocional o un impulso interno que vendría a ser como una necesidad, porque una persona puede tener el deseo o el impulso, la emoción de poder decir algo, pero este es difícil de ser aceptado o manejado conscientemente, no sabe cómo hacer, no sabe cómo expresar su deseo, no sabe cómo expresar su impulso, sus emociones, le va a generar ansiedad y angustia. Pero es una ansiedad y angustia que me va a llevarme a tener sensación corporal como el hormigueo de los pies o la necesidad de querer hacer algo. Cuando sucede esto, surge algo que se llama la compulsión. Esta incapacidad de expresar lo que necesito abiertamente, ¿no? Como mis sentimientos y mis impulsos, va a formar este mismo mecanismo porque me incapacita en la necesidad de enfrentar directamente lo que necesito. Y es ahí donde empiezan a surgir nuestros primeros sentimientos de inferioridad. Esta incapacidad va a hacer que yo pueda empezar a tener procesos de autocrítica excesiva. Cuando es patológico, hay la autolesión. Por ejemplo, el CATI es diríamos, es la parte negativa de la retroflexión. Y los procesos de somatizaciones temporales, ¿no? Todo esto va a surgir. Una de las grandes preguntas que he podido analizar o en los casos clínicos verificar es cómo el autocastigo, o más bien, cómo en los orígenes de la infancia una situación de castigo afecta en estos procesos de mejor relacionamiento con los otros y esta capacidad de poder relacionarme y crear vínculos sanos con los otros, ¿no? En este entender, ¿no? Cuando decimos que la parte, diríamos, casi patológica de la retroflexión es la autolesión o procesos somáticos, porque una persona como se castiga hacia adentro, o más bien retiene ese deseo, necesidad o emoción hacia adentro, porque no se le permite expresarlo, decirlo, sentirlo, debido a la presencia de una violencia. Entonces, en este sentido, podríamos decir, ¿no? Que lo más complejo son procesos psicosomáticos, ¿no? Como el estrés, la ansiedad, que van a crear síntomas físicos. Cuando decimos, ¿no? ¿Cómo esto puede tener o puede presentar en el ser humano dificultades que no van a lograr que la persona se desarrolle pues adecuadamente o se desenvuelva adecuadamente de la sociedad? Cuando somos niños y todos pasamos en el proceso de aprender a desarrollar las emociones, todos tenemos conflictos emocionales. Estos conflictos emocionales son manejados cuando yo, si me enojo o lloro, son aceptados o no por mis cuidadores o por las personas alrededor. Cuando no son aceptables o son inadecuados, me va a crear un conflicto emocional. Este conflicto emocional, que es inhibido o suprimido por mis cuidadores, me va a generar la incapacidad para expresar, ¿no? Esta primera fase se va a redireccionar hacia adentro. En esta redirección va a suceder algunas condiciones. Aquí, antes de hablar del cómo
yo voy a formar patrones para saber desarrollar o desenvolverme en el conflicto, voy a decir, ¿no? Esta capacidad para expresar y resolver estos conflictos se van a manifestar en estas formas, ¿no? Inseguridad en las relaciones. Si una persona retroflecta, es decir, no sabe cómo actuar con los demás, está bien. No siempre uno sabe cómo actuar. Lo ideal es que sí. Los patrones de proyección parental que había mencionado, el acercamiento emocional. Cuando esto empieza a ser no sano. Imagínense que en los patrones de proyección parental, es decir, el cómo debo ser o el cómo debo ser para ser aceptado o debo actuar para ser aceptado, diríamos, mm, empieza a tener un castigo o un tipo de violencia, evitando que yo me acerque a lo emocional, es ahí donde el malestar emocional va a crecer. Y en el punto 4, porque aquí yo les voy a mostrar en este aspecto cómo en el proceso de la formación de la retroflexión, aunque todos retroflectamos porque en algún momento necesitamos no decir lo que pensamos, y más bien, no decir lo que sentimos y esperar saber cómo manejar la emoción, ¿no? Pero en el cómo manejo, el saber comunicarme y manejar lo que estoy sintiendo, deseando, es ahí donde la retroflexión ingresa en la persona. Voy a ir a la siguiente diapositiva. No quiero avanzar, espérenme. Ok. Y es ahí donde en esta etapa de la formación, me gustaría quedarme a explicarlo un poquito, ¿no? Yo tengo una experiencia emocional que no lo sé manejar, o un impulso, o una necesidad X. Este conflicto, si pasa una vez, yo voy a tener yo voy a tener centrada mi atención en este conflicto, ¿verdad? Pero si este mismo estímulo o esta misma situación sucede muchas veces, en este caso, ¿no? De tener padres o figuras paternas muy rígidas, mi atención se va a centrarse en este estímulo disruptivo. Y es aquí donde surge lo patológico. Cuando la atención, ¿no? Esto no me gusta, no debo actuar así. Cuando esto me causa mucho dolor, o más bien yo lo quiero inhibir, suceden dos momentos. Si es algo que me ayuda a, digamos, establecer relaciones o ser o pertenecer al grupo social, retroflecto, pero si es muy doloroso, se va a transformarse en trauma o en algo que se llama obnubilación. ¿Qué quiere decir? Eso que sucede o esa violencia doméstica que es extremadamente fuerte, que no me permite experimentar ni cubrir una necesidad, un deseo mío, se va como no es cubierto y hay un corte, ¿no? Esta atención focalizada se pierde y la persona va a inhibir o suprimir esa expresión de dos maneras, en el cuerpo o en procesos de obnubilación, que serían como un cortocircuito en el cerebro. La persona recuerda parte del evento, pero no todo lo que ha sucedido. Y esto se va a redireccionar hacia el interior, formando en sí varios procesos, como les decía, la autocrítica, la somatización o procesos obnubilatorios. Si es sano o
está entre sano y no, se manifiesta con la autocrítica y procesos de culpa. Estos procesos de culpa, ¿no? Me siento responsable todo el tiempo de lo que está sucediendo. Si hago algo, necesito la aprobación del otro constantemente. Si esa sensación de aprobación no la percibo apropiadamente, me autocritico y busco constantemente el reconocimiento del otro. Cuando una persona busca el reconocimiento del otro o todo el tiempo se autocritica y tiene procesos de culpa, habría que revisar si en el proceso de la formación retroflectiva del ser humano ha habido procesos traumáticos o procesos obnubilatorios que necesitan ser trabajados con procesos pues para ver si ha habido un tipo de trauma, ¿no? Y si el trauma ha creado estos procesos. Las repercusiones de esto es tensión interna, ¿no? Hay personas que dicen, no seas tan desesperado, dice, ¿no? O malestar emocional. Es decir, cuando sucede un evento, la persona constantemente revisa lo que hace, dice, para ver si lo que hizo o dijo es apropiado. Estas formas van a permitir a la persona poder relacionarse y expresarse adecuadamente. El no hacerlo necesita ser revisado en qué parte de este ciclo se ha detenido. Ahora, ¿no? En esta misma formación de la retroflexión, existen grados. Lo más difícil es que si en la formación de la retroflexión existe trauma, ¿no? O existe procesos obnubilatorios o el proceso retroflectivo me ayuda a ser parte de la sociedad, es importante ver en qué etapa o en qué grado ha podido ser insertado la retroflexión. Si una persona, ¿no? Tiene inseguridad en las relaciones interpersonales, en el sentido de que para ser parte necesita ser o pensar como otros, o si en este proceso retroflectivo lo que no me permite ser o hacer o decir se debe a patrones de la proyección, o evito el acercamiento emocional, o tengo excesiva dependencia a la validación externa, o tengo ciclos interpersonales donde generalmente proyecto en los otros, ¿no? Una persona que es retroflectiva generalmente critica excesivamente porque no puede ver en ella misma sus faltas. Las faltas más frecuentes son en el otro. Entonces, no tienen la capacidad de autoanálisis y autocrítica. Pero esta poca capacidad que él tiene, sí lo puede mirar en el otro. Ahora, ¿no? Cuando quise ver, o más bien entender cómo influencia ¿no? El mecanismo de retroflexión en la autoestima, tuve que revisar cuándo el mecanismo de retroflexión va a obligar al individuo a no aceptarse a sí mismo. Cuando una persona que retroflecta tiene procesos compulsivos, normalmente esta persona tiene baja tolerancia a la frustración y vacíos emocionales constantes. Generalmente, las personas que tienen procesos compulsivos por la retroflexión van a somatizar y van a tener leves procesos obsesivos, obligándose siempre de manera que él cree que la obligación viene de fuera hacia adentro. ¿Sí? Generalmente este sentido de hacer las cosas excesivamente bien o adecuadamente bien, en el sentido que tienen baja tolerancia a la frustración. Eso es cuando una persona retroflecta con procesos compulsivos.
Cuando una persona retroflecta, pero ha sido, digamos, ha tenido más procesos de violencia y no ha tenido procesos de validación en la niñez, va a tener sentimientos de inferioridad excesivos, tanto que puede llegar a una percepción negativa de sí misma, no ajustadas a la realidad. Para dar un ejemplo, en este entender, son personas que no les gusta digamos, los halagos. Y su autoestima y autoconcepto siempre es negativo porque tienen esta necesidad de que no es suficiente y siempre están en falta, ¿sí? Cuando una persona retroflecta y esta retroflexión se ha somatizado, generalmente son personas que generan tensión acumulada y excesiva expresión de ansiedad. Tanto así que esta represión se va a entender en dolores de cabeza por tensión. No llega, son dolores de cabeza o dolores estomacales muy incidentes. Muy pocas veces llegan a jaquecas excesivas. Entonces diríamos que la retroflexión, que aunque es sano para un proceso regulatorio social, cuando este es inadecuado, va a formarse y va a influenciar en el desarrollo de la autoestima. ¿Sí? Justo cuando investigaba sobre este tema, decía, si la retroflexión es un proceso regulatorio social, pero cuando existen procesos de violencia, influyen en la autoestima y se van a desencadenar en procesos del cómo percibo y me desenvuelvo para tener procesos de autoconocimiento, cómo esto puede afectarme en mi vida emocional, psicológica y cómo esto puede afectarme en digamos, en mis relaciones de apego. En este entender decíamos, ¿no? O más bien en el cuadro que ustedes ven aquí adelante, decíamos, en lo emocional, una persona que retroflecta se enfoca excesivamente en sí misma y le falta empatía hacia los demás, pero no es patológico, es decir, ¿no? Es excesivamente como piensa en él antes que en otros, con leves procesos de narcisismo, pero a la vez experimenta sentimientos de inadecuación y de autoestima. Ahora existe algo que le llaman el síndrome del impostor. Más o menos en la parte emocional presenta estas características. En la parte psicológica va a tener dependencia en exceso de la validación externa. Hace cosas para ser validado, pero no puede autorreflexionar ni ser criticado. Tiene muchas dificultades para enfrentar conflictos internos, ¿verdad? Y en la parte del apego puede manifestarse como una falta de sensibilidad hacia las necesidades y emociones del otro en las relaciones de apego. Aquí coloco este cuadro porque existen personas que pues no tienen procesos de empatía o de sensibilidad de las necesidades del otro. Y a veces se confunde con procesos, digamos, del autismo, porque realmente no tienen empatía, ¿no? O decían con rasgos esquizoides. Al estudiar la retroflexión en los casos clínicos, yo veía que la mayoría de los pacientes que han tenido infancias con, diríamos, con eventos de violencia doméstica o patrones rígidos, van a crear personas menos empáticas que no pueden ver en el otro o tienen procesos de autorreflexión y crítica personal, pero son críticos con el otro, de tal manera que son pocos sensibles a las necesidades y emociones. Por eso les cuesta vincularse fácilmente, ¿sí?
Además, en la investigación me preguntaba, ¿no? ¿Cómo esto puede influenciar en la formación del carácter o la personalidad de la persona? Y cómo, si la persona, ¿no? En la niñez así ha tenido estas dos condiciones, el apego inseguro y ansioso, que es lo que forma roles parentales negativos o vaya a ser violentos, desarrollan en la persona. En la investigación sale de que la retroflexión va a afectar en la formación de la personalidad o el carácter, en la creación de valores, actitudes y habilidades que guían la interacción con el mundo. Es decir, esa persona le cuesta interactuarse y además enfrenta desafíos porque le cuesta tomar decisiones. En el sentido de que sabe que tiene que hacer, pero para tomar una decisión le cuesta y no tiene ningún problema cognitivo. Puede ser o generalmente, ¿no? Es muy hábil cognitivamente, pero no puede tomar decisiones. Además, sí, a veces hay como influencias genéticas, pero más es la construcción del cómo esta persona ha desarrollado o ha resuelto estos conflictos internos o impulsos internos en la niñez. ¿Sí? Con estas características de cómo se forma y cómo influencia en la retroflexión, en la construcción de la personalidad, me he permitido crear un perfil psicológico del mecanismo de la retroflexión. Las personas que tienen este mecanismo van a presentar o todas o más del 50% de las siguientes condiciones, ¿no? Presencia de inseguridad personal, de evitación a la responsabilidad, dificultades en la autorreflexión limitada, tendencia al juicio externo hacia el otro, vulnerabilidad a conflictos interpersonales, extremadamente resistencia al cambio, patrones de comportamientos repetitivos, casi a veces con rasgos obsesivos. No es como obsesivo compulsivo, pero de vez en cuando hay mucha tensión o estrés, plancha la ropa o hace algo y dice, aunque sabe que desenchufó, digamos, la corriente de la plancha, dice, lo hice, ¿no? Pero no es algo como muy excesivo, más bien son en momentos de mucha presión. Tendencia a la negación y evitación al dolor, hace cosas para no, diríamos, sentir el dolor y desconexión con la realidad. La desconexión con la realidad es un proceso muy delicado. Una persona que ha tenido eventos de violencia fuertes durante la niñez va a formarse por el trauma, va a ser un borrado o procesos obnubilatorios. Todos estos se van a reflejar en impacto a la autoestima, ¿va? Dentro de las otras características del perfil, en la área emocional y cognitiva, la persona proyecta constantemente, niega, tiene juicios, como para diferenciar qué es, ¿no? Porque hay pacientes que de manera general tienen todo en conjunto, pero hay pacientes que han sido afectados o tienen las características en las áreas emocionales y cognitivas que ustedes ven frente a la pantalla. En este entender, ¿sí? La siguiente. Cuando nosotros realizamos el estudio, aunque esta vez solo les voy a presentar el caso de M, para presentarles la parte teórica, yo hice la investigación de 10 casos, donde pude identificar el perfil de las personas con que retroflectan y además cuáles son las características en las distintas áreas. La metodología que he usado es una investigación cualitativa de método fenomenológico,
¿no? Y un análisis epistemológico de distintas disciplinas que me van a ayudar a conocer la historia de vida sin supuestos, de manera que esta investigación sea deductiva y de las ideas generales o abstractas se puedan tomar ideas representacionales. Con esta metodología yo presenté la investigación, ¿verdad? Entonces, empezaremos a hablar al caso M. Les presento el análisis del caso como tal. M, ¿no? Que ha vivido muchos procesos de desconfirmación, o el proceso de desconfirmación ha permitido que ella pueda tener conductas rígidas. ¿Cómo han afectado el rol materno y el rol paterno en estas conductas, en este mecanismo de retroflexión? Lo iremos explicando. Como pueden ver, la mamá ha tenido un rol aplacador y el padre tuvo un rol ausente. La formación de esto ha creado en la persona, ¿no? Procesos de inseguridad que han fortalecido su baja autoestima. Aunque en este pequeño cuadro está el resumen de cómo a través de las experiencias en la formación de la retroflexión permitieron que la paciente tenga necesidades o tenga problemas de autoestima, analizar su historia de vida y ver cómo roles extremadamente rígidos o donde existe violencia doméstica no ayudan en la construcción de la autoestima y debilitan las relaciones interpersonales, además de crear en ellas mismas procesos de poca capacidad de autocrítica, ha sido lo más interesante del caso. Vamos a iniciar, ¿no? El caso que les voy a presentar es el caso de un sujeto M femenino. Es una mujer de 36 años, de una estatura de 1,60 m, delgada, comprometida, sin hijos, con una vivencia de 4 cirugías. Tuvo prognatismo desde los 20 años y ha tenido muchos episodios de inflamación en los ganglios. Tuvo principio de cáncer de útero, problemas de bronquios. Sus relaciones de pareja significan mucho, han sido solo 3. Ella es primogénita, sus padres aún viven, mismo que tienen relación disfuncional con ellos. Se ha criado en una familia de nivel socioeconómico medio y católico. Sin embargo, el sujeto no sigue costumbres, ¿verdad? Dentro de las primeras construcciones de pensamiento que fortalecieron el mecanismo de retroflexión, existe. Cuando llega M a consulta, dice: me siento sólida. Estudiar es mi única forma de distraerme y vivir cosas diferentes. Nada es suficiente, no me siento satisfecha, ¿no? Estas creencias, ¿no?, rigidizan a M y le crean conductas obsesivas con procesos de compulsión que no le permiten discriminar, ¿no?, discriminar procesos internos en ella misma. Seguiremos revisando, ¿no? M, ¿no? Para revisar cómo ella ha llegado a este punto, M dice, ¿no?, en la historia de vida, que en su primera infancia, o cuando su mamá estaba embarazada, decía: mi mamá se embarazó no en el matrimonio, fue antes, y ellos, de donde ella viene, dice que el embarazo fuera del matrimonio es considerado como hijos bastardos y se solucionaba eso con el matrimonio. Dice M, ¿no?, que cuando ella se embaraza, pocos meses después fallece el padre de la madre y la mamá no la atiende, ¿no? Al no atenderla en estos primeros meses donde se forma la construcción del apego, quien cuida a M es la abuela.
Y me dice, mi mamá estuvo conmigo a partir de los 4 o 5 años, cuando el padre la obliga a criarla, porque la niña se enfermaba demasiado. Luego dice, ¿no? Empieza a explicar, ¿no? Dice, mi mamá, aunque me cuidaba, decía, se mantuvo en una triangulación desconfirmadora, ya que aunque su mamá no estaba, luego su papá se convierte en un padre proveedor. El papá también era una persona muy estricta. Además que el papá presentaba conductas de consumo alcohólico. Este rol ausente del papá crea un vacío. Imagínense, hasta los 4 años era cuidada por, o viene a ser la niñera o la abuela, ya que la mamá estaba con un proceso de duelo. Cuando la mamá empieza a cuidar a la mamá viene a ser muy estricta con y demasiado exigente. Pero a la misma vez, el padre de es una persona que es proveedora y también tiene consumo alcohólico. Estas dos sensaciones hacen que ella tenga una triangulación desconfirmadora donde la base del apego no le ayuda a tener las primeras bases de la autoestima. En este entender, ¿sí? La relación de los padres con en esta época ha cambiado, pero esto pues no ha ayudado demasiado. Voy a continuar, ¿no? Eso durante la primera infancia. Cuando va creciendo en la adolescencia, debido a las condiciones de obediencia en el hogar, se convierte en una niña que es demasiada, digamos, ella intelectualiza para ser aprobada, pero a los 15 años, toma el rol de mamá porque es la madre enferma de cáncer. Al tomar el rol de mamá, cuida a sus hermanos y en ese momento ella dice, ¿no? No festejaron mis 15 años porque mi mamá estaba enferma. Se olvidaron de mis cumpleaños y no recuerda desde esa edad hasta los 17 años eventos. Dice, yo solo cuidaba a mis hermanos. Debido a este evento, tiene su primera distorsión cognitiva porque ella dice, yo tengo que ser la mamá de mis hermanos y dice, ¿no? Yo no sé quién es mi mamá, no sé si yo soy la mamá o siempre he sido la mamá, ya que mi mamá no estaba siempre presente. En la literatura decimos que cuando un niño empieza a tener responsabilidades a destiempo, puede crear un rol hipermaduro y este rol hipermaduro va a formar, no va a permitir que la persona aprenda a reflexionar y en este rol diferente o en este rol hipermaduro, el sujeto se pues forma o más bien tiene un rol de cuidador y hace que tenga una distorsión del quién soy. Para entender un poco a grandes rasgos cómo se formó la retroflexión en vamos a decir, ¿no? Muchas de los procesos que ayudaron a que tenga procesos de no validación, de no satisfacción y de conductas de que nada es, de que todo lo que hace no es adecuado y no es suficiente, se deben a los siguientes eventos. Dice, su mamá no le podía ofrecer atención y cuidado debido a que su mamá se encontraba en duelo. Cuando nací, yo nací en la incubadora
y conocí a mi mamá a los 2 días. Mi mamá no estuvo presente, pero dice, luego mi mamá estuvo, pero no recuerdo nada de ella. Marueta y Orozco dice, ¿no?, que las formas pasivas de maltrato se ven caracterizadas en situaciones en que las necesidades físicas y emocionales y cognitivas de un niño no han sido cubiertos por este vínculo del recién nacido con la madre. Luego, perdón, no quiere pasar. Ok. El rol ausente del padre también creó en M procesos de codependencia e inseguridad. M decía, ¿no? Mi papá llegaba alcohólico, sabíamos que mi mamá no le hablaría a mi papá, a veces porque había una tercera persona en su relación. Si tu papá no está, es porque él está trabajando. No recuerdo a mi papá en ninguna de mis premiaciones. Estas condiciones han formado en M un rol de inseguridad. El rol de aceptación y de autoestima, ¿no? No podía decirle nada a mi papá, menos pedirle permiso. Todo era por medio de mi mamá. Porque si yo le decía a mi papá algo, decía M, mi papá me decía, pregúntale a tu mamá. Mi papá callaba a mi mamá, había un silencio y luego teníamos que todos estar callados. Estos roles donde existe el seno de una familia violenta van a hacer que las personas pues empiecen para sobrevivir a estar callados. Y en este proceso se adaptan, ¿verdad? Se van adaptando, pero todo lo que piensan es internamente, lo que piensan y lo que sienten. Para sobrevivir, M tuvo que aliarse con la mamá, exigiéndole al papá exigiéndole a papá varias cosas. La manera como ella sobrevivió fue aliarse con la mamá y solamente aceptar lo que la mamá sentía y pensaba, sin tener voz propia. Esto no ha permitido en M que pueda, digamos, tener autodependencia u opinión propia. En esta construcción de la retroflexión en M, podemos decir, ¿no? M para sobrevivir durante la niñez y la infancia se alía con la mamá, intelectualiza, no observa, o más bien, aunque observa el alcoholismo del papá, la infidelidad del papá, solo ve a papá como algo que no es adecuado, pero no lo puede criticar debido a pues, al mandato de la madre, ¿no? Ella no podía decir nada de papá porque era castigada y tenía que cubrir todas las necesidades de la madre. Esta triangulación formó un pensamiento en M que dice, tú no existes, tu mensaje no es válido. Entonces solo escucha externamente lo que está bien y es ahí donde se forma esta construcción de autocrítica hacia el otro sin poder hacer una reflexión interna de lo que está sucediendo. Otras formas en las que M retroflectan se han debido a otros eventos. Uno, a la edad de 5 años, cuando sus abuelos paternos le hacen notar que su color de la piel es muy oscura, y aquí hay un término entre Coya y Camba, es un término estereotipado que se le da a la persona, ¿sí? Como esta niña para sobrevivir aprendió a intelectualizar, que también es un proceso de la retroflexión, a los 12 años, ¿no? Alguien que retroflecta y busca reconocimiento intelectualizado, tiene la construcción de valores altos. Es decir,
¿no? En esta formación de los deberías, M descubre, ¿sí? Descubre que debe ser una persona totalmente honesta. Y ella, en un examen de matemáticas, pues le dice a la maestra que sus compañeros andaban copiando y no entra en complicidad. Sus compañeras la castigan no hablándole. Ella dice, me hicieron la ley del hierro. Ella, por miedo, se queda callada y no avisa a los padres. Y estos dos eventos van a fortalecer las pocas, entre otros eventos de intelectualización de la paciente, van a fortalecer las pocas habilidades para relacionarse. ¿No? En el proceso de otros eventos durante la secundaria, hay un evento que marca, ¿no? Dice, la culpa, porque dice, yo no puedo decir si alguien está haciendo algo malo, porque me van a castigar. Yo no soy parte de ese mismo. Y la paciente lo que hace en este momento, cuando existen eventos dolorosos o eventos donde ella necesita hacer o fortalecer lo que dice y lo que piensa, prefiere callarse y culparse o autocastigarse. Es importante decir que en el proceso de autoanálisis de M, ¿no? Aunque ahí he puesto M y K, en estos procesos de autoanálisis, las personas que autorreflectan normalmente no pueden verbalizar lo que dicen, ni combatir lo que piensan. Lo único que pueden hacer es quedarse callada y como tener verborreas bastante amplias que van a estar segmentadas en necesidades constantes de aprobación. En este sentido, podemos decir, ¿no? Que la persona M va a escaparse de esto intelectualizándose. Voy a recorrer aquí un poco más. Después de haber presentado algunos eventos sobresalientes en M, ella dice, o los eventos o los pensamientos que ayudaron a construir las siguientes estructuras en M son, no se sentía cómoda y reafirma su decisión de cambiar de carrera. Como nada es suficiente, ella cambió 2 o 3 veces de carrera. Tiene en este momento 4 carreras, está trabajando en la primera, pero ella sigue estudiando porque es una manera de poder, diríamos, de sentirse cómoda, de sentir satisfacción y sentirse mirada. Me quedaba horas para perfeccionar o se queda ahora para perfeccionar su trabajo. Y cada vez que ella hace algo, nada es suficiente, ¿no? Entonces, M, a través de su proceso de historia, ha ido fortaleciendo creencias y patrones de conducta que han fortalecido su mecanismo de retroflexión. Tanto así que ha creado procesos de rigidez, procesos de compulsión y presencias de obsesividad que hacen que la persona no se permita vivir plenamente. Pero aunque ha pasado eventos que han permitido que ¿no? este mecanismo se fortalezca, también hay eventos que le han permitido sobresalir para no tener una retroflexión que la lleve a la autolesión o al suicidio, que son las zonas psicosomáticas más externas. Voy a ir aquí. ¿Sí? Aquí les muestro cómo a través de su historia de vida, M, ¿no? No se permite vivir en el presente. Siempre se discrimina
o más bien no puede en esta necesidad de pertenecer, ella tiene que sobresalir y para sobresalir se autoexige. Se autoexige de tal manera que busca estudiar o busca siempre hacer. Cuando no se siente cómoda en un lugar, ella se cambia de trabajo. No se permite enfrentarse a nuevos retos. Entonces, nosotros, y vuelvo a mostrar este cuadro, ¿no? M, durante su infancia, tuvo un rol de la madre, un rol aplacador, con creencias limitantes que no fortalecieron su autoestima, la que logra que M tenga baja autoestima. Esta baja autoestima fortalece sus actividades de culpa que le crean angustia. Por el lado paterno, el rol ausente que pues también fortalecen algunos roles de codependencia, más los procesos de discriminación, ya que los abuelos paternos no aceptaban el color de M, han fortalecido estos roles de inseguridad. Los roles de inseguridad y las creencias limitantes que no ayudaron al desarrollo de la autoestima han formado procesos de desconfirmación que se ven reflejadas en conductas obsesivas, rígidas, ¿no? Donde la persona, cómo actúa hacia ella, exigiéndose, no disfrutando, ¿verdad? Creyendo que no puede hacer cosas. Cuando esto no sucede, y si el evento perturbador es mucho más amplio, la persona reprime. Al no manejar estos impulsos y necesidades, ella enferma. Entonces, en M, dependiendo de qué evento activa el mecanismo de retroflexión, sucede algunos eventos. Y dice, ¿no? En esta creencia limitante de que nada es suficiente, se activa, diríamos, este patrón de creer que no es lo suficientemente buena. Esto le causa culpa. Si es demasiado, le crea angustia y va a crear procesos donde ella reprime y enferma. Pero si ella empieza a sentir discriminación o inseguridad, o no siente procesos de apego, ella empieza a exigirse más y a pensar que no puede. Cuando suceden estas dos condiciones, ella no disfruta, pelea con la autoridad y empieza a tener procesos de control, que serían las compulsiones. En ambos casos, si ella tiene esta creencias, ¿no? Esta creencia limitante de que no puede o siente procesos de inseguridad que activan su rigidez, va a depender de qué circunstancia va a conducir a conductas compulsivas o a represiones que la enferman. Más o menos lo que hicimos en M es ver qué secuencias o qué procesos de pensamiento y de sensación activan este proceso cuando ella cuando ella no se siente, digamos, segura o siente procesos de desconfirmación que activan su angustia o su necesidad de exigirse o su necesidad de enfermarse, ¿no? Para trabajar con M, algo que se hace mucho para estos procesos es que la persona aprenda a autoconocerse. Para esto, trabajamos en técnicas de intervención, como fomentar la conciencia del cuerpo, fomentar la expresión emocional, trabajar en el diálogo interno y trabajar en la experimentación y en la acción. A ella no es decirle, por ejemplo, en esta paciente, se trabajó mucho en el sentido de decirle, no es porque si está llorando, ¿no? ¿Qué hace que llores? ¿No? ¿Qué haces cuando lloras?
Nada, nomás lloro porque me enoja que mi jefe me trate así. Ok. Y luego, ¿qué estás pensando mientras llora? Lo malo que es y que debería renunciar otra vez a este trabajo. Ah, bueno, entonces aquí es no decirle qué está sintiendo, sino es cómo lo está pensando, cómo ha hecho para vivir de esa manera. En este momento de trasladar a la paciente en en la conciencia activa de construir sus propios pensamientos para que pueda darse cuenta y de esa manera expresar emocionalmente lo que siente, es un proceso de autoconocimiento que requiere una persona que ha tenido procesos o más bien ha construido un mecanismo de retroflexión constante, dependiendo de qué variación o pues, que ha tenido la persona. Momentito. En las conclusiones, a lo largo de este estudio se analizaron las bases emocionales de la retroflexión y analizamos cómo el fenómeno de la rigidez se ha originado más por eventos desconfirmadores en la formación de M. También se ha desarrollado cómo, bueno, identificamos cómo se formaron las resistencias en la construcción de relaciones personales, tanto así que la persona para no sentir el dolor forma mecanismos de evitación. Eh, Además, en este estudio se estructuró como el carácter y la personalidad que influyen en él tiene un carácter compulsivo, obsesivo compulsivo con tendencias a exigirse y menospreciarse a ella misma. Además, identificamos en M constantemente esta necesidad orgánica del deber ser. ah, el efecto de la retroflexión en las relaciones interpersonales de M han repercutido en su desarrollo emocional y también han repercutido en estratos de la neurosis, ya que esta persona no se permite sentir, solo se permite hacer. Para desarrollar eso, trabajamos en las técnicas que nosotros mencionamos. No sé si hay preguntas, puedo mirar el chat. Aquí hay una pregunta. ¿La retroflexión solo se da en personas neurotípicas? Ah, porque estos rasgos se dan, por ejemplo, en niños con TDAH, aún con cuidadores, ¿no? La retroflexión es una manera cuando el niño no puede expresar lo que piensa, lo que siente, lo que necesita, y el rol parental es, digamos, privador o hay rasgos de violencia, y el niño no maneja eso, sino se queda callado, es ahí donde se forma, ¿no? Puede formarlo o una persona tú le has puesto neurotípica o no, pero el no manejo de expresar lo que necesito, siento, el impulso, la necesidad, va a hacer que yo retroflecte, todos retroflectamos. Puede ser sanamente es que mi jefe, como yo explicaba al inicio, mi jefe me diga algo, yo lo conozco, digo, si le hablo ahorita, se va a armar, me quedo callado, pero dentro de mí digo, ¿qué tal? ¿Cómo me habló así? ¿Verdad? Alguien que retroflecta que no es sano va a mirar ese momento y dice, se pone a llorar, no dice nada, empieza a tener o dolores de cabeza o empieza a culpabilizarse o empieza a no reflexionar por qué hubo ese regaño y empieza a culpabilizar al otro. Tanto así que empiezan a surgir estas otras condiciones, como conductas de rigidez, obsesivo, se cierra, se aleja, ya en sus relaciones interpersonales, se aleja de tal manera, Carla, que no, mm, que pues se aísla o empieza a tener
autolesiones. En los jóvenes pasan el cutting. Como es doloroso y no lo quiere enfrentar, una manera de aliviar es pues esta. A ver, aquí hay un poco más. Sí, en el caso de que sí puede, más que adicciones, conductas adictivas, ¿sí? Más depende de la construcción del apego, ¿sí? Porque a tanto dolor para buscar reemplazarlo, podría ser que sí sucede. Mm, pero también se puede dar en niños con trastornos mentales sin episodios de violencia. Lo más difícil de la retroflexión es algo que se llama obnubilación o procesos traumáticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, y en otros, una persona que retroflecta, pero ha tenido eventos traumáticos, eventos como esto, la ley del hielo, o eventos donde se olvidaron sus 15 años, que no son eventos, son eventos que marcan a la persona. Y dice, ¿no? Aunque dice, yo no me acuerdo, mi mamá dice que estuvo conmigo, pero yo no me acuerdo de ella. Esto es un proceso obnubilatorio. Como la mamá era tan rígida, ella se acuerda de la mamá, pero no se acuerda de otras cosas. Va a borrar. Al borrar son eventos traumáticos que van a hacer que cuando la persona sienta diríamos, esas condiciones de dolor, se pierda. A veces existen procesos de despersonalización, pero no son graves, no son desestructurantes, son ligeros. Maru Grajeda, buenas noches. Estabas levantando la mano, pero no sé si tienes audio. No te han dado audio, Maru. No sé Ah, si... ok, ya lo tengo. Ok. Ok, es que cuando explicabas acerca de que sí puede a un joven adolescente llevarlo a las adicciones, que era diferente a las conductas adictivas, ahí me quedé como confundida. O Ujú. sea, si me puedes explicar un poco más, por favor. O sea, Claro ¿cuál es que la diferencia de llevarlo a una adicción o tener conducta adictiva? sí, Gracias. ajá, claro que sí. ¿No? La adicción es que ya no puedo vivir sin eso, sin eso, sin esa cosa, sin ese producto. Las conductas es que dependo o busco depender de eso para existir, ¿verdad? Las conductas adictivas no van a ser a sustancias, ni a productos, ni al alcohol. Las conductas adictivas, en este caso, dice ella, ¿no? Para sentir que existo, yo estudio. Y si no estudio, no soy nada. Eso me permite sentir placer. Esa es una conducta adictiva. Esa compulsión de buscar algo que la va a cubrir porque no tuvo, o sea, al no tener de niña o no tener este patrón de que fortalezcan y validan lo que hacen, muchas personas que retroflectan van a formar conductas adictivas. Van a necesitar de ser o workaholic o se exceden en el gimnasio, más a procesos y a cosas que a sustancias. Si esa sustancia es, pues ya es otra condición, ¿no? Que sí. No sé si he sido clara, Mar. Sí, ya me quedó más clara. Sí, yo relaciono conductas adictivas con sustancias de adicción, ¿no? Drogas, alcohol, etcétera, pero No, ya pero entendí que tiene que ver con las cosas y con las actitudes más que nada, ¿no? ajá, más con procesos, ¿no? Generalmente alguien que retroflecta va a buscar am, como en algo saciar esta necesidad de no validación que ha tenido en la niñez, ¿no? O dices, cuando estudio es una sensación de que sabe que tiene que contactar, o en el caso, ¿no? De decir, ah, mi mamá se opera mañana. Ok, pero tengo un trabajo y esta persona se divide. Va a buscar presentar un buen trabajo y estar bien con su mamá.
pero Ok. le da más satisfacción hacer su trabajo porque eso la va a llenar de un reconocimiento que de repente no existe, pero ella se lo crea, ¿sí? ¿Y esas conductas adictivas cambian, se mueven de acuerdo a las etapas de desarrollo o se mantienen permanentes durante el tiempo? Si la persona no construye diríamos, no puede cubrir la necesidad de autosatisfacción, siempre va a buscar hacer, siempre va a buscar como esta necesidad. Si estudio, si hago eso, y busco ser reconocida o por a través de eso me reconocen, no lo voy a dejar. Sí. Ok, no lo dejo, lo mantengo, puedo anexar ¿No? otra Hasta que conducta pues si no en es un proceso de suficiente. terapia ya se dé, Ok, ¿y va anexando conductas o solo se perdón, mantiene con esa donde obtiene mayor reconocimiento? dependiendo de la necesidad, ¿no? Ok, ok. Dependiendo de la necesidad. Mucho depende de cuánto no ha sido cubierto, ¿no? Por ejemplo, si empiezan a tener problemas con las parejas o con los amigos, esa conducta del querer, y en el trabajo le va bien, va a fortalecer el trabajo. Entonces va a evitar el dolor de la pareja y de los amigos y va a fortalecer. Entonces es ahí donde en la retroflexión, ¿no? Para no sentir el dolor de que le va mal con la pareja o le va mal con los amigos, fortalece y olvida esto, olvida que tiene otras circunstancias. Ok, ok, muchas gracias. El cutting es una manera, digamos, patológica de la retroflexión. Para no sentir dolor, ellos se cortan. De esa manera alivian el dolor. También el suicidio es una conducta patológica de la retroflexión, porque a través de eso ya no hay dolor. Generalmente alguien que retroflecta escapa del dolor porque no maneja, no quiere y no sabe enojarse. Eso en referente a, no aparece el nombre. Mm, Sí pueden pasar lo malo de la retroflexión, como no manejan el dolor, luego de un largo episodio, tienen episodios depresivos. No he encontrado todavía, John, o no leo tu nombre. Hola, buenos Ah, días, ¿me escuchas? Joana, sí, un momentito. Joana, no he seguido, no he tenido casos donde una persona con mecanismo de retroflexión hubiese presentado depresión como tal, pero sí episodios depresivos extensos, ¿no? Buenas noches, Suciel, ¿cómo te ayudo? Tengo una pregunta. Bueno, mencionabas que de cierta forma, algunas veces para esta cuestión del mecanismo de retroflexión, la persona empieza a ser callada y empieza a mantenerse como ensimismada. Esto podría generar que quizás, a lo mejor en la adolescencia o en la juventud, tenga, pudiera presentar características tal vez hasta de personalidad introvertida. Sí, probablemente, más, no solo introvertida, como bien, mm, digamos, no sé cómo le dicen allá, bien actuada, con muy buenos modales, ¿sí? Bien No, portada, bien bien comportada. portada, bien Ajá. portada. Normalmente ese es el perfil de un adolescente que retrofleja, es bien portado. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Mm. Isabel, bueno, en cuanto al abordaje de esas conductas adictivas, lo que habría que procurar en encontrar es la necesidad de detrás de la conducta. Mm, mm, la necesidad, ¿no? Imagínate, alguien que retroflecta no ha aprendido a cubrir
y a sentir lo que necesita. No sabe cómo manejar sus impulsos, no sabe cómo cubrir sus deseos. Entonces, las conductas adictivas son más rápidos de adquirirlos porque eso no es una práctica consciente, es una práctica, es una necesidad inconsciente, ¿verdad? Alguien que retroflecta no se le ha enseñado, no ha aprendido y aprender algo no tiene, o sea, las corrientes podría construirlo conscientemente, no importa el modelo que yo vaya a usar, pero recuerda, ¿no? Es cuando a mí me preguntan esto, cuando una persona no ha enseñado o no ha aprendido a manejar algo, es como yo de niña me tenían que enseñar me tenían que enseñar a manejar la bicicleta. En un momento yo aprendo a manejar bicicleta y pues de la nada lo hago sola y poco a poco ya no necesito concentrarme en manejar en la bicicleta y camino con la bicicleta con música a más velocidad y cada vez con más cosas, ¿verdad? Eso quiere decir que inconscientemente ya sé manejar la bicicleta y ya no necesito usar la conciencia para manejarla. Lo mismo pasa con los impulsos, las emociones y las necesidades. Cuando somos niños, nos enseñan a manejarla. Cuando somos grandes y quiero aprender a manejar la bicicleta, no es que no voy a poder, pero me va a costar. Y el proceso va a ser algo distinto. Y hay personas que no se permiten o por X razón no van a aprender nunca a manejar una bicicleta. Y no es que no quieran, simplemente es más difícil para ellos por sus taras. Eso pasa con la retroflexión. Esta construcción de aprender a que algunos procesos queden en el inconsciente para seguir actuando como en mis relaciones interpersonales o en el manejo de mis emociones, ya sea de algo de una forma natural, se queda dentro. No se queda, o sea, no lo sé hacer y me cuesta. Por eso es más fácil para el que retroflecta tener estas conductas. Sí, Uciel. Lo siento, se quedó mi mano levantada, pero ya, gracias. Ok, Maru. ¿Cómo estás, Maru? Oh, Buenas noches. sí, hola, otra vez yo. Con relación a lo que estás comentando de la conducta adictiva, ahí el autoconocimiento se podría intervenir con la persona para que el autoconocimiento pudiera tener más, no sé, pudiera trabajarse y pudiera ayudarlo a mejorar o a tener más claro el porqué de las adicciones. O cuál sería la intervención, por ejemplo, ahí con una persona maltratada. Ujú. Es como aprende, sí, es que ella aprenda a mirar que hubo dolor, ¿no? Porque es normalmente alguien que retroflecta a veces en estas condiciones intelectualiza, sí lo sé, pero no lo siente. Eso de sentir, sí, ya he llorado, sí, pero ¿cómo has hecho para vivir con eso? Ah, pues me he vuelto más trabajadora, me he vuelto más perfeccionista, más exigente. Ah, entonces para sobrevivir con eso te has permitido ser exigente. Pero eso, cada vez que sientes dolor, te vuelves exigente, sí. Ah, entonces sobrevives siendo exigente, ¿no? Esta manera de que aprenda a ver cómo esa persona sobrevivió a esos eventos le permite autoconocerse y saber cómo autorregular y empezar a autorregularse, ¿no? Ah, no, entonces ahora me voy a permitir llorar un poco, no llorar porque no me gusta, pero ya desde la autoconciencia. Y ahí podría cambiar ya sus conductas obsesivas, canalizándolos de otra forma. O sea, conocerse y saber, bueno, no me he permitido llorar, a lo mejor voy a escribir, qué sé yo, pero bueno, en función a eso, ir mejorando y tener más conciencia. Ahí pudiéramos decir que se pudiera manejar a través del reconocimiento de mi dolor y perdonar a la persona que me agredió, eso ayudaría. Mm,
Más que, porque es un tema de que como no supe cómo reaccionar y tuve que adecuarme con eso, alguien que es controlador necesita, no va a cambiar totalmente eso, necesita redireccionar dónde sí lo puede usar y dónde necesita permitirse ir cambiando, ¿sí? Mirar, eh, primero, ¿no? Aceptar que tuve una infancia violenta, no es sencillo, pero y sí duele y puedo llorar y no voy a ir y pues acusar a mis papás, pero lo que sí tengo que hacer, ¿cómo sobreviví con eso? Ah, me convertí pues más controladora, más exigente, más perfeccionista y eso, ¿qué resta de mi vida? ¿Qué le quita a mi vida? Ah, pues no comparto con mi pareja, ah, pues me peleo con mis amigas, nunca tengo tiempo para socializar. Ah, ok. Esto de que ella vaya entendiendo que eso que la aleja de lo interpersonal, lo aleja de los vínculos de relación, cómo y cuándo lo va, se puede permitir ella reducir, en qué momento, ¿no? Y que tome esta decisión de decir, ah, no, eh, hoy no voy a trabajar y me voy a dedicar a mi esposo. O hoy me permito estar con mis amigas. Este proceso de autodescubrimiento, dándose cuenta de qué ella hace, es un proceso autorregulatorio que lo debió aprender en infancia, pero la idea en la terapia es que ella lo vaya aprendiendo en el proceso terapéutico, no desde lo que es desde ella misma, ¿no? Desde el autoconocimiento, autorreflexión, desde la misma proposición de esta persona en el proceso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Mm, No es una malformación, ¿sí? Muchas veces y en todas las corrientes, la primera infancia, donde construimos nuestros patrones y roles en la sociedad, están marcadas por por los roles parentales y por nuestro círculo social, ¿no? El no fortalecimiento de reconocimiento, la no aceptación de mis conductas, el que no cubran mis necesidades, el que no sepan manejar mis impulsos o los míos, em, y que la persona para responder busque formas de adaptarse, como las mencionadas en la retroflexión, em, pues va a depender mucho de que, por ejemplo, si una persona tuvo un trauma muy fuerte, tanto que tiene proceso de despersonalización, tiene que ser MDR, ¿no? Si una persona ha tenido procesos de obnubilación, el humanismo, el psicoanálisis, la gestal, van a poder ayudar mucho. Si la persona ha formado creencias limitantes extremadamente fuertes, pues puede ser cognitivo-conductual. Yo considero que estos no pilares de interrelación y diríamos de poca capacidad de tomar decisiones ¿no? Y estos pacientes que tienen culpa excesiva o autocrítica excesiva, tanto que tienen procesos somáticos, habría que ver más bien qué proceso terapéutico requiere trabajar. No es como solo esto funciona, ¿verdad? Si la persona tiene extremadamente creencias limitantes y tanto que están enclavadas, ¿no? Yo tengo una paciente que dice, ¿no? O el amor o el dinero. Ahí hay que trabajar un pensamiento irracional, ¿cierto? Entonces, ahí es otro camino que estructura su manera de vincularse con el otro. Eso, Paula, ¿no? No sé, Sí, ahí dónde están sus manos. Habría pues, que ver, ajá, como qué exactamente fortalece
estas condiciones de las, más bien como diríamos, el problema, ¿no? De la condición del motivo de consulta y la construcción de ese mismo para decir, este es el mejor camino. ¿Me escuchas, Natalie? Ah, sí, Paula, ahora sí te escucho. Hola, buenas tardes. A ver, entonces podríamos decir que depende del grado de afección que haya tenido el tipo de apego o la negligencia emocional de los padres, sobre todo no la emocional, si estamos hablando, si hablamos de un trauma de apego, utilizaríamos un tipo de terapia u otra, o un tipo de metodología u otra Sí. para trabajarlo, pero el más eficaz cuando son traumas o heridas de la infancia muy que cuesta llegar a ellos, decidiríamos por MDR. Sí, sí, Paula. Sí, el trauma ha sido muy fuerte. Sí, o sea, ¿no? Si en los primeros motivos de consulta aparece procesos de obnubilización o despersonalización, esa, ¿no? Porque si no desestructuramos el trauma, es complejo. Ujú. Pero sí Y hay, pero si hay otros procesos no tan desestructurantes, pues hay otros métodos dependiendo o sea, de la necesidad o del motivo de consulta, ¿verdad? ujú. Vale, pues muchísimas gracias. De nada, Juan. Mindfulness puede ayudar si mindfulness es una manera de autoconocimiento emocional regulatorio. Estas personas no tienen esta capacidad. Que ellos aprendan es importante, Silvia. El tipo de apego tiene que ver cómo me vinculo, ¿no? Mm, Y eso de Ania, sí, dice, depende del tipo de apego que se debe analizar la situación. El tipo de apego es cómo me vinculo y cómo creo que puedo hacer las cosas, pero eso no tiene nada que ver con el trauma, ¿sí? El trauma es un evento devastador que me rompe. El apego es saber que no he sido amado o no sé cómo amar, es como, pues, es la formación de cómo me vinculo en este sentido, ¿no? MDR es MDR, no MDR. sí, MDR, sí. Arch Movement, si este es si hay trauma, cualquier tipo de trauma que despersonaliza o desestructura es MDR, ¿no? No hay como dónde perderse, ¿sí? Pero si es un tema de autorregulación emocional, pues el humanismo ayuda, el mindfulness ayuda, ¿sí? Pero sí es un tema de creencias cognitivo-conductual, ¿por qué no? Ahora, si la persona está como más enclavada y todavía me toca un adolescente, tengo que trabajar desde la sistémica, ¿verdad? Porque necesito trabajar los roles parentales para que la persona aprenda a tener procesos de autodependencia y autodominio personal, ¿verdad? Pues, si no, no avanzo, diríamos. No sé si creo que ya no hay preguntas y si he sido clara. sí, muy clara. Muchas gracias. De nada, Paula. Bueno, ha sido un gusto para mí. Realmente, como les comento, cuando he tenido pacientes, ¿no? Con excesiva culpa, con procesos que no son patológicos, de problemas de interrelación personal o de autoconfianza, me he permitido reflexionar si han formado este mecanismo que no les permite contactar, ¿no? Con los otros y me ha funcionado me está funcionando porque uno se pregunta, ¿y cómo hago para que salga de la culpa? ¿Y cómo hago para que no se autocritique? ¿Y cómo hago, no? Pues el análisis de la historia de vida y saber el dónde y el cómo, dice, pues por aquí inicio, cómo hacer un recorrido. Gracias, Maru. Gracias, Ania. Un abrazo. Hasta luego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada.
Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.